Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra cargada de revelación pueda penetrar a nuestras vidas y pueda cambiar nuestro sistema, Señor. Que tu palabra crea una vida dentro de nuestra vida para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Habla a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le brindas un aplauso al Señor. Puede sentarse. Prepare su apunte. Prepare su corazón. Vamos a oír palabra de Dios. Quiero hablar bajo el tema visión en tiempo de crisis. Usías reinó sobre Israel 52 años, dando en esos 52 años gran avance al pueblo. Usías era militar e ingeniero, y esas dos profesiones juntas hicieron de Israel un territorio fuerte, hicieron de Israel un territorio de avanzada. Comenzó a reinar bajo el temor de Dios, pero cuando llegó a ser grande, cuando Dios le entregó grandeza, llenó el corazón Usías de orgullo y se apartó de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, para que usted lo pueda leer en su casa, dice que Usías quiso tomar el trabajo que le pertenecía única y exclusivamente al sacerdote, y ofreció incienso ante Dios. Y dice la Biblia que el sacerdote le dijo: locamente has actuado. Luego de ese error, dice la Biblia que Usías le cayó una lepra que lo tuvo que apartar del reino. Y dice así: cuando llega el año 740, que fue el año que murió, que producto de su lepra, por haberle fallado a Dios, Usías muere. Este año 40, lo que dice en el año que murió el rey Usías, este año 740 fue un año que marcó una crisis en el reino. Marcó una crisis a nivel económico, a nivel social, a nivel de avance. Toda la nación sufrió esa crisis. Mientras estaban hundidos en esa crisis, dice la Biblia que Isaías fue al templo y fue a buscar la presencia de Dios. Isaías se refugió en la presencia del Señor, y mientras estaba refugiado, dice la Biblia que tuvo una visión del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo puedo resumir que en el año de crisis, Isaías tuvo una visión. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Este año 2020, para nadie es un secreto saber que el mundo entero está en una crisis. A ninguno de los que estamos aquí se nos olvidará nunca este año. Las personas que tienen 10 años de edad, cuando lleguen a 60 años, nunca se les olvidará este día, este año 2020. A ninguno de los que estamos aquí se nos olvidará que por más de
de 5 meses estuvimos confinados, encerrados, como nunca antes en la historia. ¿A quién se le podrá olvidar esto? A nadie. Para nadie es un secreto que este año de crisis ministerial, crisis económica, crisis espiritual, cuántos no se apartaron en este tiempo de pandemia, crisis personal, los que no perdieron un familiar perdieron su empleo, y los que no perdieron el empleo le rebajaron el sueldo, crisis en todo el sistema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Según las últimas estadísticas mundiales, se dice que en el mundo hay más de 120 personas bajo la línea de la pobreza debido a esta crisis de la pandemia. 120 millones de gente más pobre que en el año hasta febrero, de marzo hacia acá, aumentó la cifra a 120 millones de personas bajo la línea de la pobreza a nivel del mundo. Eso solo nos está anunciando una cosa, una crisis. Alguien dice gloria a Dios. Pero la visión transforma la crisis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El buscar a Dios transforma la crisis. ¿Alguien lo cree? Y por eso hoy quiero resaltar esta visión y tomar 4 puntos para que sea de bendición a tu vida y poder transformar la crisis en bendición. ¿Cuántos creen que se puede? Amén. Dile que está a tu lado, la transformaremos. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Visión que marca. La visión marca. ¿Alguien dice amén? Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Toda la nación estaba concentrada en un acontecimiento, en el acontecimiento de la muerte del rey. Todo el mundo, ministros, desde los ministros hasta cualquier persona normal y corriente, estaban concentrados en el acontecimiento mundial, en el acontecimiento histórico de la muerte del rey Usías. Pero mientras todo el mundo tenía la mirada en la muerte de Usías, Isaías puso su mirada en Dios. Y yo quiero que usted entienda, hoy el mundo tiene la mirada en la pandemia, en la crisis, en el miedo al rebrote, en el miedo a que nos vuelvan a confinar, pero la iglesia necesita poner su mirada en Dios. Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero necesitamos poner nuestra mirada en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, pon tu mirada en Dios. Por eso, deje de ver la crisis, deje de ver el COVID, deje de ver la angustia y comience a ver a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él quitó su mirada del rey, de la angustia, del miedo, y la puso sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Éxodo hay un acontecimiento. Dios habló a Moisés. Hay serpientes saliendo del desierto, picando o mordiendo a la gente y matándola. Dios le habla a Moisés y le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo más alto. Y todo el que sea mordido por la serpiente, que similar a la serpiente de bronce, ese será salvo. Y entonces usted lo leerá en la Biblia. Las serpientes mordían, pero ellos mordidos de serpiente miraban la serpiente de bronce y eran sanos. Bendito sea Dios. Lo que trato de decir es: hoy la serpiente te está picando, pero si miras el invisible serás salvo. Alabado sea Dios. No hay crisis que pueda hundir las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Alguien le da un aplauso al Señor. Diga: yo tengo promesa. Ahora, ¿dónde está Usías? Muerto. Pero ¿dónde estaba Dios? Sentado en el trono. Diga conmigo: mi Dios está en el trono. Él está sentado en el trono. Porque el trono de Dios es trono de gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Y ese trono donde Dios estaba sentado, dice la Biblia que estaba rodeado de serafines. Los serafines en la Biblia son los que llevan el nombre de los seres ardientes. Y estos serafines estaban cubiertos con alas, 4 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Era reverencia, porque delante de Dios hay que tener reverencia. Con 2 cubrían sus pies. Eso es avance. El hombre que se agarra de las promesas de Dios avanza. Alguien dice gloria a Dios. No importa que el mundo diga no hay trabajo, no hay dinero. El hombre que confía en las promesas de Dios no se detiene, sino que avanza. Y con 2 volaban. Eso es servicio. El hombre que teme a Dios y que pone su confianza en Dios también rinde su vida al servicio de Dios. Esta es la visión que marca. Número 2, la visión personal. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces dije, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí! ¿Qué dijo él? Vamos, lee el versículo 5. ¡Ay de mí que soy! Porque siendo hombre, déjelo allí. Porque siendo hombre de inmundo de labios. Isaías está reconociendo su condición. Pero el que está hablando aquí no es cualquier hombre, no es cualquier creyente normal. El que está hablando aquí es un profeta de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero este profeta de Dios reconoce su condición de labios inmundos y de pecado. La Biblia dice que es imposible que por una fuente puedan salir 2 aguas. ¿Alguien dice amén? Amén. Por una fuente no pueden brotar 2 aguas. O es salada o es dulce. Pero por una fuente no puede salir entre 5 minutos salada y por los próximos 5 minutos dulce y luego 5 minutos más. No. O es una o es la otra. Y esto lo que quiere decir es que si nosotros hemos dedicado nuestra vida a Dios, tu vida tiene que agradar a Dios. Amén. Por tu boca, por tu fuente, no puede haber suciedad. Hoy se ha tomado la moda que el evangélico quiere hablar como un mundano común y corriente. Hoy la gente cristiana que por una boca adora a Dios, glorifica a Dios, habla las promesas de Dios, declara la palabra de Dios, por esa misma boca habla vulgaridades como cualquier persona. Amén. Y está tan acostumbrado que se le salen. Yo quiero decirte, estás manchando a tu boca delante de Dios. Amén. Y Dios no usa boca sucia. Amén. No aplauda, no diga nada, pero yo voy para adelante. Aleluya. Dígale que está a su lado, abre los oídos. Para que Dios use tu boca debe de estar limpia. Y esta pandemia debe producir un profundo arrepentimiento. La crisis de Isaías produjo un profundo arrepentimiento. Reconoció que era un hombre con labios sucios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que reconocer a un Dios santo. Y hay que reconocer que hay un Dios que quiere hacer algo con tu vida. Bendito sea Dios. Y que quiere marcar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que conocer a un Dios santo. Desafortunadamente,
Solo nos han enseñado, y de eso quiero reconocer que mucha de la culpa somos de los que predicamos. Que solo hemos enseñado a un Dios que provee, a un Dios que bendice y a un Dios que cuando habla, solo habla de cosas lindas. El 96% o 98% de las profecías que hoy se dan son bendición, viaje, victoria, hoteles, prosperidad, riquezas. Y le hemos enseñado al pueblo a un Dios, quiere bendición, pacta, ofrenda, siembra y tendrás todo lo que necesitas. Pero no se ha hablado de un Dios que exige santidad. Pero no hablamos de un Dios que necesita rectitud para que podamos agradarlo a Él. Pero no hablamos de un Dios que dice que la santidad enriquece. De eso no se habla. Y eso ha creado un estilo de vida doble de la iglesia. Hoy la gente viene a la iglesia y por el hecho de venir a la iglesia dicen que son evangélicos. Sí, yo soy cristiano porque voy a una iglesia. Pero luego, ¿qué hacen? Toman, bailan y hacen toda la vida de un impío mundano, pero ellos dicen que son evangélicos. Así no se agrada a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Diga algo, por favor. Amén. Anímeme, me diga, habla varón. Amén. Igual si no dice, voy a hablar también. No podemos seguir llevando una vida doble. Amén. O decide servir a Dios y vivir como Dios manda, o no hagas nada en tu vida. Amén. Pero no podemos tener un pie en la iglesia y tener otro pie en el mundo. O somos fríos o somos calientes, pero a los tibios los vomitará de la boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Dios quiere hacer un milagro personal en cada uno de nosotros. Pero en ese milagro personal, Dios exige renuncia. Diga conmigo, renuncia. Hay cosas que hay que renunciar que nos gustan. Hay cosas que hay que renunciar que nos llaman la atención, pero a Dios no le agradan. Hay que renunciar. Amén. No solo renunciar a esas cosas, sino que cada uno de nosotros, Dios exige de cada uno de nosotros entrega. Diga conmigo, entrega. Si no hay renuncia y no hay entrega, Dios no puede hacer de ti lo que Él quiere hacer en ti. Y lo tercero que Dios exige de nosotros es servicio. Estamos aquí para servir a Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En el único lugar donde nuestro pecado será limpio es en la presencia de Dios. Y por eso Satanás nos ha quitado la presencia de Dios. En una de las últimas encuestas que se han realizado, y eso usted lo puede buscar por allí por la web, se ha determinado que el 90% de los cristianos a nivel mundial no buscan a Dios. Y aquellos que ellos llaman buscar a Dios, no es ir a la iglesia. No solo es ir a la iglesia. Más del 90% no oran ni leen la Biblia durante la semana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leen esto sí lo leen. Aquí somos número 1 en publicaciones, pero pasan semanas enteras que no leen ni un solo capítulo de vida de la palabra
espiritual. Y eso ha creado en el pueblo de Dios un cristianismo débil, raquítico, que cualquier cosa los aparta del Señor. Y claro, los aparta de donde nunca estuvieron. Porque la Biblia dice, ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es tan fácil la gente pecar y dicen que son cristianos y viven una vida porque la llaman vida de libertad. Déjeme decirle, se llama libertinaje. Dios exige renuncia, entrega y servicio. Y el único lugar donde podemos ser limpios de nuestro pecado es en la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado, necesitas un carbón encendido. ¿Y de dónde salió ese carbón? Del altar de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Esta limpieza llevó al profeta a otra dimensión. Esta limpieza trasladó al profeta y abrió sus oídos para escuchar el plan de redención más grande que iba a haber en la historia. Isaías en la Biblia se conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. El único profeta que la mayoría de sus profecías van dirigidas a Jesús. Fue el profeta que más habló de Jesús. Profetizó desde su nacimiento hasta su muerte. Profetizó el llamado y la tarea de venir a la tierra. Pero ¿dónde recibió eso? El versículo 8 dice, oí una voz. Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Después oí una voz. Y la voz que oyó fue la voz de ¿quién? Y ahí Dios estaba hablando con Jesús. Y Dios está decidiendo el que vendría al mundo. Y Jesús dijo, yo voy. E Isaías lo oyó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que trato de decirte es, la santidad te llevará a oír cosas extraordinarias de la boca de Dios. Denle un aplauso al Señor. Número 3. 1, visión que marca. 2, visión personal. 3, visión del pueblo. La parte B del capítulo 5, del versículo 5. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos a quién? Al Rey. No solamente era su condición. Ahora deja de vista la condición del pueblo, la condición de la gente. Y yo le quiero decir que el pueblo, que la gente es la razón de la existencia de la iglesia. Si la gente no se hubiera apartado, ¿dónde nace la iglesia? Cuando la gente decidió apartarse de Dios. Ahí nació el plan de redención y el plan de reconciliación. De manera, mi amado hermano, es que la iglesia existe para la gente. Son las personas que hacen que Dios use a algunos. Porque viene el don de sanidad. ¿Para quién es el don de sanidad? Para la gente enferma. ¿Para qué viene una profecía? Para la gente que no tiene un rumbo seguro y fijo. ¿Para qué fueron dados los dones y los ministerios? Para la gente. ¿Alguien está conmigo? Amén. Diga, levante su mano y diga, Dios ama a la gente. Fue la gente que provocó el llamado de Moisés. Un pueblo que estaba en la miseria de la pobreza, de la esclavitud. Fue ese pueblo esclavo que movió a Dios a la libertad. Y fue Dios el que levantó a un hombre llamado Moisés para que ese Moisés libertara al pueblo. Fue la gente la que por amor a la gente Dios levanta a los apóstoles.
Y por amor a la gente, Dios manda a Jesús. Y eso lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, que envió. Por amor al mundo envió. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por amor al mundo envió. Por eso Dios le muestra al profeta la condición del pueblo. Por eso Dios dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Porque hay un pueblo en oscuridad, pero nosotros llevamos luz. Porque hay un pueblo simple, pero nosotros ponemos el sazón. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Dile al que está a tu lado: la gente necesita de ti. No podemos seguir callando las verdades del Evangelio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la razón por la cual no hablamos de Jesús? Al vecino, al amigo, al hermano, porque no estamos convencidos que un Jesús puede cubrir toda nuestra vida. Cuando uno está convencido que un remedio es bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Cuando usted es testigo que este remedio le ayudó y usted conoce a alguien que tiene la misma dolencia que ¿usted qué le dice? ¿Por qué lo recomienda? Porque lo probaste y sabes que es bueno. ¿Por qué no recomiendas a Jesús? Diga amén o diga ay o diga lo que diga algo que lo oigan los que están de aquel lado en YouTube, que lo oigan por lo menos. ¿Alguien está conmigo? Si podemos recomendar una marca, cuando uno usa una marca X y uno le dice cómprate esa marca que es buena. Si nos atrevemos a recomendar marcas, si nos atrevemos a recomendar productos de belleza, si nos atrevemos a recomendar médicos y si nos atrevemos a recomendar medicamentos, ¿por qué no recomendamos a Jesús? ¿Por qué no lo has probado? Porque cuando pruebes a Jesús y sepas que Jesús lo cubre todo, lo recomiendas a ojos cerrados. Entonces hoy vengo de parte de Dios a decirte: hay que recomendar a Jesús. Den un aplauso al Señor. Hay que recomendar a Jesús. Y termino aquí. Esto lo de la pandemia puso a uno a predicar corriendo. Número 4 y termino. 1. Visión que marca. 2. Visión personal. 3. Visión del pueblo. Y 4. Visión decisiva. Diga conmigo: decisiva. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Alguien dice gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: Dios te está llamando. Ahora levante su mano y diga: Dios me está llamando. ¿Sabe que el llamado de Dios exige disposición? Tiene que estar dispuesto. El llamado de Dios exige renuncia. El llamado de Dios exige entrega. Pero el llamado de Dios exige pasión. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pasión. El llamado de Dios exige pasión. Por eso, cueste lo que cueste, seguiremos avanzando. Cueste lo que cueste, sigue avanzando. Aunque Dios no te haya respondido aún, sigue avanzando. Aunque Dios no te prometa nada, porque ahora para poder
Si te sientas es mejor. Ahora la gente sigue a Dios. Porque la gente cree que sigo a Dios porque Él me prometió esto. Y si no me lo da, entonces me aparto. Apártate si quieres. Porque queremos manipular a Dios. Yo quiero decirle a usted, ninguno de los que estamos aquí podemos ni tenemos el derecho de manipular a Dios. Pero existe la manipulación. Señor, si tú me das esto, yo te voy a buscar. O sea que si no te lo das, no lo buscas. Diga amén o algo. Señor, si tú me das ese dinero, yo prometo que te voy a diezmar. Y si no te lo da, diezma, te lo da o no, tienes que hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la manipulación? Señor, si tú conviertes a mi hijo, yo te serviré. Y si no lo conviertes, no le sirves. Señala al que está a tu lado y dile, deja de manipular. A Dios le tenemos que servir, nos dé o no nos dé, nos prometa o no nos prometa, nos responda o no nos responda. Porque a la final no estamos aquí por conveniencia, estamos aquí porque es el camino correcto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le da un aplauso al Señor? ¿Alguien dice gloria a Dios? Fuera la manipulación. Ahí estoy desanimado. ¿Y por qué está desanimado? Es que Dios no me ha respondido. Ya Dios no me oye, es que ya Dios no existe. Me voy a apartar. Ahora yo le digo, ¿y si usted se aparta? ¿Usted cree que le hizo un daño a Dios? Y si usted se aparta, ¿usted cree que le hace un daño a la iglesia? Supongamos que se apartó y te moriste. ¡Ay, Padre Santo! ¿Quién pierde ahora? Y no te dio tiempo de arrepentirte porque fue un infarto fulminante. Cuando despiertas, ¿a dónde vas a despertar? ¿Alguien dice amén? ¿Quién perdió entonces? Quiero decirte que el único que pierde cuando se aparta somos nosotros. Dios sigue siendo Dios y la iglesia sigue siendo iglesia. Los únicos que sufrirán las consecuencias somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos dirán, ¿por qué vine? Yo no quería venir hoy. Dios quería hablarte hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Termino. De grandes crisis salieron grandes hombres. De la crisis de Egipto salió el gran Moisés. De la crisis del diluvio salió el gran Noé. ¿Alguien está conmigo? De la crisis de la muerte de Moisés, ¿quién salió? El gran Josué. ¿Alguien está conmigo? De la crisis del valle de Ela. El valle de Ela era donde salía Goliat a humillar al ejército de Dios y a ofender al ejército de Dios. Y de la crisis de Goliat, ¿quién salió? El gran David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De la crisis del año 740, ¿quién salió? Isaías. Y de la crisis del 2020 saldrás tú. Saldrás tú. Saldrás tú. Saldrás tú. ¡Oh, gloria a Dios! Saldrás tú. Saldrás tú. De esta crisis saldremos nosotros para saber y entender que hay un Dios grande y poderoso. Quiero que se coloque de pie. Oh, bendito sea Dios. Señálalo con el dedo profético al que tienes a tu lado y dile, saldrás tú. Dale el codo al que está a tu lado y el otro al otro y dile, saldremos nosotros. Saldrás tú, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy honra y gloria, alabanza
alabanza y poder, Señor. Eres el Dios de la vida. Eres el Dios grande. Eres el Dios de poder. Eres el Dios que cambia circunstancias. Eres el Dios que cambia moveres, Señor. Padre, gracias te damos, Dios de gloria, porque nos permitiste vivir este año, un año de crisis, para ver una visión que cambia, para ver una visión, Señor, que puede ser diferente a lo que todo el mundo ve. Gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú quieres marcarnos, no de una necesidad, marcarnos con tu gracia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, en el Dios de gloria, en el Dios de poder. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el Dios que responde, en el Dios que hace cosas grandes, en el Dios que hace cosas poderosas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada, Padre, no en lo que estamos viviendo, sino en el trono, donde estás sentado, donde tu poder marca, donde tu poder hace cosas extraordinarias. Por eso, Señor, en tu trono hay gloria. Que la gloria tuya se mueva, que la gloria tuya se mueva en cada hogar, que la gloria tuya se mueva en cada vida, que la gloria tuya se mueva sobre cada uno de nosotros. Padre, en tu trono hay autoridad para detener la enfermedad, y por eso bajo ese trono donde estamos, declaro que tú seas sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la reprendo bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad del poder de Dios, bajo la autoridad del único poderoso. Fuera la enfermedad, todo espíritu que está entorpeciendo tu camino, lo ato en el nombre de Jesús. Ato todo diablo interponiéndose entre tú y tus hijos, interponiéndose entre los planes de Dios y tú. Fuera toda oposición, toda cadena, la rompo ahora en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre. Todo obstáculo del diablo, todo espíritu que está entorpeciendo tu sueño, todo espíritu que está deteniendo tu sueño, tu anhelo en la vida, se ha roto, se ha roto, se ha roto. Te declaro en victoria, te declaro en victoria, te declaro en victoria. Que los caminos se abran, que las puertas se abran. En el trono de Dios hay autoridad para ser libre, 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 libre. Y por eso hoy te declaro libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Hoy declaro libertad sobre tu vida, porque en el trono de Dios hay gracia. La gracia de Dios te cubre, la gracia de Dios te abre las puertas, la gracia de Dios te abre los caminos, la gracia de Dios te lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La gracia de Dios hace cosas grandes, hace cosas poderosas. Padre, una visión personal cambia nuestra vida. Lo que no te agrada, sácalo, Dios. Lo que no te agrada, límpialo, Dios mío. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra boca. Lo que no te agrada, pasa carbones encendidos por nuestro corazón, pasa carbones encendidos por nuestra boca, pasa carbones encendidos por nuestras manos. Lo que no te agrada, Señor, pasa carbones encendidos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, la visión del pueblo. Padre, tú conoces el pueblo. Mira la angustia de la gente. Oramos para que tú traigas paz. Mira la angustia de la gente, si habrá o no habrá rebrote. Mira el miedo de la gente, en el nombre de Jesús. Pero la iglesia está para dar paz. Padre, prepara a mi hermano para hablar de ti, para hablarle al angustiado. Prepara a mi hermano para que tenga el valor de abrir un grupo y declarar que en esa casa no entrará el virus. En el nombre de Jesús no entrará la muerte. Dale vigor a mi hermano, dale autoridad a mi hermano, para que pueda hablar a alguien de ti y entender que tú eres el único que llena, el único que cambia, el único que transforma. Oh, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la visión que es decisiva, la visión que es decisiva: yo te serviré, yo y mi casa te serviremos, yo y esta iglesia te serviremos, Señor. Padre, de esta saldremos, Dios, en el nombre de Jesús. Y pese lo que pese, cueste lo que cueste, hay que seguir avanzando, porque contigo de la mano somos más que vencedores. Hoy en el nombre
nombre de Jesús, Señor. Padre, tú de las grandes crisis levantaste grandes hombres. De esta crisis nos levantarás a nosotros. Levantarás a cada uno de los que está aquí. Levantarás a cada uno de los que está aquí. Por eso declaro, Señor, que la gloria, el poder y la bendición del Dios eterno sea sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor.